digamos que desdibuja un poco la atención primaria en salud y vuelve y se retoma con la ley 1438. Y ahora Estoy con... explícitamente, perdón, No, y ya tranquila, para dale. terminar, ya para explícitamente como determinantes de la salud, es el primer avance que tiene la ley estatutaria en salud, que en su artículo 9 si no estoy mal, ya menciona el concepto de salud, o sea, la salud será los determinantes sociales explícitamente en el texto de la norma. Entonces, ese es un gran avance que nos presenta la ley estatutaria en salud a partir de 2015. Y ya derivado de esta ley estatutaria en salud, es que empieza la implementación de la política de atención integral en salud y el modelo, como mencionaron los compañeros en el chat, el MIAS, el MAITE y las rutas de atención. Entonces, te agradezco, Isabel, por tu abordaje. Tienes toda la razón. Y cuando uno hace particularmente ese rastreo, y esto es un elemento muy importante a la hora de mencionar, es absolutamente cierto, hay un vínculo directo entre la atención primaria y el abordaje de los determinantes sociales en salud. Desde el punto de vista general, incluso los determinantes sociales juntos con la atención primaria en salud y las funciones esenciales de salud pública se configuran y se constituyen como las competencias esenciales en salud pública que en general todo talento humano en salud debería aprender en la región de las Américas, sustentadas y fundamentadas, o mejor, formuladas desde el año 2012. Eh, entonces, cuando uno reconoce esas competencias esenciales después de un documento en lo que es el año 2013, pues paralelamente en nuestro país, como lo decía Isabel, se reconoce por primera vez en el país, no hay un rastreo, aunque habían autores que mencionaban la relevancia del modelo, solo es hasta la 1438 del año 2011 que se empieza a hablar de atención primaria en salud. Y de esa atención primaria en salud se deriva, como lo mencionó, ese plan decenal de salud pública y de ese plan muchas de las características y acciones reconocen esa relevancia de considerar ese contexto, esas características que son propias del contexto colombiano para particularmente abordar esas desigualdades y propender por el mejoramiento de la salud de la población. Asimismo, de forma independiente, si lo podemos decir, o consecuencia de esa 1438, todavía hay autores que no se ponen de acuerdo. Eh, yo soy uno de ellos. Yo digo que la ley estatutaria no es consecuencia de la ley 1438, sino es una providencia de la misma norma. Pues un grupo de personas, tomadores de decisiones, habían querido avanzar en reconocer esa relevancia de que la salud en Colombia fuera un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1991 se consideró la salud como un derecho prestacional subjetivo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué significan esos elementos de un derecho prestacional subjetivo? Que el Estado colombiano solo se podía comprometer desde ese momento, desde el punto de vista con el derecho a la salud, con prestar servicios, solo con un elemento de prestación de servicios, y no se podía comprometer no se podía comprometer con integrar o garantizar esa dinámica integral o amplia de lo que significa la salud como derecho fundamental. Entonces, cuando uno revisa y uno tiene en cuenta esos diferentes elementos, eh, de lo que significan. Como menciono acá, está esa ley, está la ley estatutaria. Entonces, uno reconoce esa relevancia de lo que significa un derecho fundamental. Y esto lleva a gestar lo que es esa ley estatutaria. Por eso, a pesar de que se menciona previamente, eh, se dice que la norma más importante que reconoce los determinantes sociales como parte
del enfoque normativo es la ley 1751. Y como digo, es paralela. Y concuerdo, la ley 1438 tiene muchos elementos, muchas características para poder llegar a avanzar. Si ustedes revisan, esa Constitución del 91 es la gestora principal de lo que es nuestra Ley 100 de 1993, porque la Ley 100 lo único que hace es particularmente aplicar esos elementos prestacionales que se definieron en la salud como parte del derecho fundamental. Y como la Ley 100 se fundamentó o estuvo estructurado a esas características, uno de los principales defectos o debilidades que tiene la Ley 100 para mí es la más, digamos, vigente dentro de las múltiples debilidades que tiene, pero también tiene múltiples beneficios, es esa condición de no integrar la salud pública. Y por eso es que hasta la 1122 es que se intenta ese componente. Pero particularmente cuando uno también analiza lo que ha sido ese sistema general de seguridad social en salud, un segundo defecto y que tiene un vínculo directo con estos determinantes sociales que ha tenido esa ley 100, pero que se reconocía desde la Constitución de 1991, hace referencia a que nuestro sistema general depende del estado o del nivel o socioeconómico que tenga el país en determinado momento. Porque en el 97, cuando tuvimos una crisis económica y las personas del régimen contributivo empezaron a disminuir y empezaron a incrementar las personas del régimen subsidiado, el Estado tuvo problemas para lograr financiar lo que fue nuestro sistema general de seguridad social en salud. ¿Eso qué quiere decir? Que depende también de las desigualdades. O sea, las mismas desigualdades de nuestro país dependen del adecuado funcionamiento del sistema, porque mientras a mayor eh, desigualdad y problemas económicos tenga el país, más difícil va a ser la financiación del sistema. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y no se hablaban de desigualdades, no se hablaban de problemas, pero se empezaban a ver. Y años posteriores, inclusive algunos autores determinaron, y eso se colocaron tutelas, porque las tutelas se colocaban era para la conexidad al derecho a la vida, porque la salud solo era fundamental cuando estaba en conexidad con el derecho a la vida o en grupos vulnerables especiales, como lo eran niños, maternas, adultos mayores discapacitados o población víctima del conflicto armado. Para el resto de personas no lo era. Desde la Corte Constitucional se empezó a hacer la revisión de por qué la salud no era un derecho fundamental. Con las sentencias T760 del 2008 se quiso integrar ese elemento, pero posteriormente, un año después, el Congreso de la República pues determinó que no podía ser un derecho fundamental. Pero se siguió avanzando y se siguió avanzando hasta llegar a ese componente que se menciona, eh, se menciona en el 2015, y esta importancia ya de reconocerla como un derecho fundamental. Y esa ley estatutaria, claro, es consecuencia de la sentencia T760, buscando reconocer. Implicó muchos problemas, porque claro, ya al convertir la salud en un derecho fundamental, pues eso implica que el Estado tiene que garantizar la salud, porque todos, al igual que la vida, o sea, todos en teoría tenemos un derecho a la vida y el Estado tiene que garantizarlo, el Estado también tiene que garantizar la salud. Incluso el ministro desde ese momento, el ministro Gaviria, tuvo reparos a esa ley estatutaria. Y esto, por ejemplo, lo comentábamos con Carolina Corcho, que desde ANIR en ese momento impulsó ese proceso de la ley estatutaria por el derecho fundamental a la salud, en donde pues yo soy más moderado. Quienes conocen a Carolina saben que tiene una forma muy particular de hablar, eh, en donde discutíamos en un panel, porque realmente el encuentro fue un panel académico, yo no es que la conozca directamente, pero discutíamos con ella y yo le decía, claro, el ministro está argumentando que es muy complejo cumplir con esta ley 1751 porque prácticamente si uno lo aborda desde la mirada de los determinantes, la salud tiene que ver con todo. Si ustedes ya abordaron y recordamos lo que tiene que ver con estos elementos conceptuales,
Si yo quiero tener salud de manera integral, tengo que tener adecuadas condiciones de vivienda, de educación, de paz, de ambiente, laborales, y eso implicaría que la salud, y como lo entendía Alejandro Gaviria, porque pues, él tenía razón en parte, él decía, es muy complejo que el Estado pueda garantizar esas características. Y una de las, digamos, discusiones que se le hacía, pero es que el Estado debería garantizarlo. No, pues, como algunos magistrados dicen, que el mínimo vital es de 15 millones, sino tener algunas características que puedan llegar a permitir a que las personas tengan las condiciones, así como la vida en Colombia es un componente que debería respetarse en el mismo sentido la salud. Y a partir de esas características y entendiendo esos elementos, pues claro, esta ley estatutaria también llevó algunos principios y reconoció ese derecho a la salud. Y muchos todavía a la fecha, 5 años después, no reconocen esa conquista tan importante que significó para Colombia, porque si ustedes revisan la literatura, no muchos países consideran a la salud como un derecho fundamental, porque se entiende que inclusive para todos los presidentes, uno de los problemas fundamentales implica la financiación de la prestación de los servicios y de la salud pública de los países. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque ya sea financiado por el Estado o financiado por impuestos, es complejo particularmente y esto no es ajeno al contexto colombiano, pero como les menciono, es una conquista muy importante esa importancia. E incluso ustedes me preguntan a mí, esta ley es la más importante que nosotros podemos tener. E incluso desde el punto de vista político, al ser una ley estatutaria, es desconocida e inclusive no se ha interpretado lo suficiente. Y muchos académicos promovemos a que se haga la discusión. ¿Por qué? Porque lo primero que determina esta ley estatutaria es esa importancia de la atención integral. Y cuando yo hablo de esa atención integral, un año después se formuló eso que ustedes mencionaron, la política de atención integral en salud que llevó al MIAS y llevó al MAITE. Porque digamos que eso es lo que implicaría esa atención integral. Atención integral no es atender en todos, no atender en lo fundamental. Y para otros, y particularmente si lo mencionan desde el punto de vista amplio, esto sería igual a atención primaria en salud, que está soportado en los siguientes modelos y en la política. Pero también la ley estatutaria destaca el abordaje de los determinantes sociales como orientadores para poder superar las desigualdades de la población. Y en el mismo sentido, si ustedes lo reconocen, destaca ese papel de la acción de tutela, porque antes, como yo les mencionaba, la tutela se colocaba para el derecho a la vida, no se colocaba para el derecho a la salud. En cambio, en este momento, con un mecanismo, en un Estado social de derecho como lo es Colombia, pues se permite y se faculta a esa acción de tutela. Se reconoce los derechos del paciente. Pero también aquí un elemento importante que desde la ley 1438 también se sustenta y son los deberes para poder tener ese derecho a la salud. Porque Colombia, y discúlpenme la expresión, culturalmente, también en general, independientemente de la postura política, se ha acostumbrado a ser un país muy paternalista. En general, eso es cultural, independientemente de la postura política. Y en general la población no asume que también tiene responsabilidades, porque la salud es una construcción colectiva, en donde así como yo tengo derechos, también tengo que asumir deberes. Y eso lo menciona la ley 1438, esa importancia de la autorresponsabilidad en salud. E incluso ustedes se fijan en la coyuntura actual en la que nosotros nos encontramos, esa eventual falta de autorresponsabilidad puede explicar el incremento de los casos, en donde ya la evidencia ha soportado que los principales focos de contagio son en población joven, adolescentes o jóvenes que no creen en la enfermedad o que no toman las medidas adecuadas, no usan el tapabocas, no tienen distanciamiento social y no hacen un adecuado lavado de manos. Entonces, a partir de lo anterior, incluso el tema de la ley estatutaria hacer desde la mirada de lo que es el COVID, porque es que estos elementos no son inventados, ya se habían soportado. También se elimina el post y se regula un tema muy importante que es el tema de la autonomía médica.
Entonces, a partir de dichas características, claro que se fundamenta esto que es el derecho a la salud. Y uno se preguntaría, ¿qué es esta atención integral? Y claro, esta atención integral implica que las personas pueden acceder eh, con oportunidad, con servicios que son eficaces y con calidad, y que no solo se enfoquen en elementos de prevención de la enfermedad, no solo es elemento hospitalario, que ya la 1438 nos venía mencionando desde la atención primaria, sino que también se vislumbren esas características de lo que significa la promoción de la salud. Entonces, para todos, y de manera resumida, esto implicaría la promoción de la salud, la prevención o educación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Pero también destaca elementos particulares de este derecho fundamental. Y todo, como verán, termina quedando interconectado. Entonces, por ejemplo, dentro de esos principios fundamental, ustedes ven que yo resalto algunos elementos muy particulares. Ese principio pro homine, que significa que entre todos tenemos que hacer lo más favorable para mantener el derecho a la salud. Esto es muy importante y esto está interconectado con esa autorresponsabilidad. La prevalencia de derechos, niños y adolescentes, aunque se habla de población vulnerable, la prevalencia de derechos es muy importante. No sé si ustedes sepan que los derechos de los niños inclusive son superiores a los de cualquier colombiano. Para poner un ejemplo, si ustedes viven en un conjunto cerrado y al administrador le da por prohibir que los niños jueguen en los espacios y lo coloque y toda la asamblea lo aprueba, por una tutela se podría quitar a pesar de que es propiedad horizontal, porque los derechos de los niños son superiores. Y a partir de acá también se destaca esa prevalencia de derechos. Dentro de un sentido también importante se habla de la progresividad del derecho. En derechos humanos, los derechos son de dos tipos, o las normativas en cuanto a su protección. Los derechos pueden ser progresivos o pueden ser regresivos. Cuando una norma tiende a ser regresiva, inclusive la misma Corte Constitucional la tumba, o pues se me olvidó el término, la declara inexequible porque no es posible que en un Estado civil de derecho hayan derechos que son regresivos, o sea, que restrinjan ese disfrute de los derechos humanos. Y esta ley estatutaria busca esa progresividad, que es todo lo contrario a la regresividad en el derecho. Implica esa progresividad en donde las personas cada vez más van a disfrutar de lo que son esos derechos humanos. Y eso pues implica un elemento favorecedor desde dentro de la mirada de los determinantes. También la interculturalidad y la protección de las minorías. Entonces uno se da cuenta, o sea, la verdad es que muchos creemos que no se le ha dado esa relevancia a lo que significa esta ley estatutaria. Dentro del punto de vista, y aquí ya resumiendo, dentro de esa integralidad la podemos resumir en dos aspectos. La importancia de promover la salud, mantener, garantizar la salud de las personas. Esto es muy amplio, tanto que hay 9 conferencias de promoción de la salud, en donde la última, la del año 2016, la de Shanghái, destaca esa relación entre salud y objetivos de desarrollo sustentable. E incluso la anterior menciona esa importancia de que se integre la salud en todas las políticas. Las conferencias de promoción de la salud son acumulativas, ninguna deroga la anterior. Entonces, esa promoción de la salud también tiene un vínculo, si uno podría decirlo, directo o indirecto con relación al desarrollo del país. E incluso los elementos de la Carta de Ottawa son sustentados, son promovidos por esa declaración de Alma-Ata que formula y estipula esos elementos de lo que es atención primaria en salud. Y asimismo, esa importancia de no solo enfocarnos en el tratamiento, sino hacer una mirada anticipatoria, que inclusive para algunos, para mí es prevención de la enfermedad, pero para esa mirada gerencial se puede llamar gestión del riesgo, como lo quieran llamar, pues aunque tiene diferencias, pues digamos que tiene ese mismo objetivo y buscan eso, no solo esperar a que el paciente ya llegue en estadios avanzados o que tenga las largas listas de espera, sino también implica tener esa mirada que es mucho más integral. Esos determinantes, como ya mencioné, la reducción de las sociales, y aquí es donde se integran estos deberes y derechos de la población, en donde se propende por el autocuidado, pero también no solo el mío, el de mi familia y el de la comunidad. Entonces, cuando alguien
y excúsenme, no estoy haciendo un juicio de valor, sale sin tapabocas, pueda que no esté proponiendo por su autocuidado. Y, y recuerden que la libre personalidad, aunque también es la libre expresión, hacen parte de unos elementos que son particulares, estén cumpliendo la ley estatutaria. Pero también, no solo en este aspecto, porque pueda que él lo pueda hacer, que es respetable, pero estén cumpliendo con el cuidado de su familia y su comunidad. Incluso si una persona fuma, claro, usted tiene la libertad de hacerlo, habría que pensar en el humo de segunda mano, tanto para la familia como el de su comunidad. Y esto nos cuesta, porque como les mencioné y les pedí excusas en su momento, creemos que la ley, este tipo de leyes solo tiene una mirada y que yo no tengo esa responsabilidad. Pero para poder instaurar este componente es que se fundamentan esos componentes de salud pública, el cómo llegamos a esta serie de elementos y características. A su vez, uno pensaría que los derechos tendrían a ser más amplios, los establecidos por esa ley estatutaria, pero los derechos, si uno los revisa, son hasta lógicos, son esperables. Entonces, ¿qué es lo que inclusive desde la ley 100 de 1993 se menciona? Pero aquí se refuerza y se destaca, pero el elemento importante es que es una ley estatutaria y la ley estatutaria regula, como les mencioné, sobre un derecho fundamental. Uno podría poner una tutela si no se cumplen estos 10 derechos. El acceso a la salud sin trámites, sin trabas, de manera eficiente. La atención a urgencias sin importar el caso. Entonces, cuando el gerente del hospital o la de facturación no quieren atender a una persona en urgencias, están incumpliendo. Aquí no es un tema de aseguradora. Aquí existen en ocasiones múltiples actores que pueden limitar el cumplimiento de dicha ley. La comunicación plena y el derecho que tienen los pacientes de obtener información clara, apropiada y suficiente. Y aquí discúlpenme, pero ayer vengo de un diplomado de educación médica que también estoy dirigiendo y estábamos hablando de esa herramienta y esa mirada maltratadora de los profesores, en donde a veces se la transmiten a los pacientes y cuando el paciente va a exigir y a veces es muy respetuoso, que le den información clara y apropiada, no se la dan. Y eso va en contra del derecho a la salud. O sea, la capacidad de dar, tener una comunicación apropiada, esa empatía y ese respeto hacia el paciente hacen parte. Pero, claro, tenía que venir una ley estatutaria para que no lo dijera, pero 5 años después se sigue presentando. Tener servicios de salud, un trato digno para las personas. Y aquí también es importante, y excúsenme también si suena un poco peyorativo, en ocasiones creemos que porque tuvimos una formación diferente comparada con el resto de la población nos hace superiores. No, el buen profesional de la salud entiende esa humildad y esa empatía, ese servicio que tiene la salud. Y esta ley estatutaria no lo dice, pero nos lo recuerda y a veces se nos olvida. La historia clínica es confidencial. Entonces, cuando en ocasiones ustedes han visto en redes sociales que nosotros mismos divulgamos historias clínicas, estamos incumpliendo, a pesar de elementos éticos, incumpliendo esta ley estatutaria. La asistencia con calidad, rendir cuentas y no hacer traslado de cargas administrativas. Yo recuerdo hace muchos años, no muchos, hace 5 años, una persona muy cercana lo estaba acompañando, tenía un control eh, en cardiología y el cardiólogo primero lo empezó a insultar y segundo, no, yo no lo voy a operar porque su EPS pues no está pagando, pues el cardiólogo era el dueño, no voy a mencionar el sitio porque es un sitio muy reconocido, estaba callado y particularmente yo le dije, recuerde que usted está incumpliendo la ley estatutaria. Tuvieron que llamar a junta médica y se analizó el tema y estaba resistente y cuando vino a poner le dijo, sí, está cumpliendo porque usted le está trasladando la carga administrativa al paciente, o sea, el paciente no le tiene que tener dichas características. Y es muy importante hacer dicha defensa. Y a veces se nos olvida porque estamos muchos inmersos en ese entorno hospitalario y a veces idealizamos ese componente de maltrato y asumimos que eso que se hace está bien. Pero en el mismo sentido también están los deberes y el deber es para todos. Y como ya mencioné, es autocuidado de mi familia y comunidad. Y de aquí para abajo uno empieza a darse cuenta que particularmente también se le olvida también a nosotros, pero también a la comunidad, la importancia de cumplir con estos elementos. Atender las recomendaciones de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. O en otras palabras, cumplir con las recomendaciones que nos están dando. Y en ocasiones no lo hacemos. Entonces, como yo les mencionaba, bajo esa mirada,
paternalista. Cuando yo menciono esa mirada paternalista, si ustedes quieren revisar el término, el tercer elemento que generó la ley 100 se llama el moral hazard o el riesgo moral. Es un tema, es una definición de aseguramiento. Y eso implica que cuando una persona está asegurada, se vuelve más descuidada que en vez cuando usted no está asegurado. Entonces, la ley 100 generó esa ruptura en la cultura de autocuidado y cuando rompe o genera esa ruptura, entonces lo que genera es que la población pues asuma que la responsabilidad o la salud depende de terceros. Y cuando se dan las recomendaciones, pues considera que no, porque para eso él está particularmente o afiliado o está pagando. Ustedes han escuchado que mucha gente argumenta, es que yo pago para que me atiendan. No es cierto, el modelo de salud no está diseñado para eso, está diseñado para que si yo pago o no pago, tener ese derecho a la salud. Entonces, digamos que ese componente económico no tendría un vínculo directo con la atención en salud. Actuar solidariamente, situaciones que afecten la salud de las personas, y eso sí que tiene relación actualmente. Es muy importante, yo tengo que actuar, yo tengo que ser solidario con la salud del otro, yo no tengo que propender por empeorar el riesgo, que ahorita en el COVID-19 sí que se observan esas características. Yo puedo entender, y como les mencionaba, que una persona, porque el 70% de la población es independiente o informal, tenga que salir a buscarse el pan de cada día porque si no su familia se muere de hambre. Y esa es otra desigualdad social que tiene el país. Pero si es selectivo y yo lo hago porque quiero hacer reuniones sociales, y sí, he visto a algunos de ustedes en reuniones sociales, eh, pues no es tan electivo y no estoy incumpliendo y lo peor, no estoy dando ejemplo y no estoy haciendo un juicio de valor. Es entender esa importancia que empieza desde nosotros. Pero hay un elemento número también muy importante, respetar al personal. Cuando empezó esta pandemia, el personal de salud de este país eran los héroes, los aplausos, el vamos a dar prima. Después, y esto también uno lo puede mencionar, que algunos políticos, inclusive líderes del sector salud, ustedes ya saben a quién me refiero, pues cuestionaron y dijeron que había un cartel del COVID. Y eso es peligroso, porque en esta mirada y la población colombiana al estar tan maltratada por las características del sistema, pues terminó asumiendo y ya no éramos, o ya el personal no era héroe, ya era el villano. Y incluso en algunos sitios, ustedes pudieron verlo por las noticias, en algunos sitios, eh, perdón un momento, que se me desconectó acá. ¿Me escuchan bien? Que ¿Escuchan bien? Discúlpenme. Sí, señor. Ok, entonces en algunos sitios, particularmente, incluso, y hoy ocurre, han minimizado o han dicho o se argumenta que el COVID no existe. Y una de las cosas que la misma literatura ha establecido, y le echan la culpa al personal, es que mi mamá entró bien y fue el que me la mató. Y esperaba, cuando inició todo esto, esas características culturales nos llamaban a que el peor peligro del COVID-19 no era en sí la enfermedad, sino a futuro lo que se iba a ver, y eso hay referentes, hace referencia a esa relajación social y a esa falsa confianza. Así se conoce en la literatura. Y esto inclusive se remonta a la época del H1N1, que si ustedes recuerdan el primer caso fue registrado en Chía, perdón, en Zipaquirá y luego en Chía, en donde cuando nos reunimos en la OPS, la llamamos la gripa del león dormido, la del pastorcito mentiroso, la gente se asustó y después cuando pasó ya no le dio la relevancia. Y aquí termina ocurriendo algo muy similar, en donde la gente al no ver que el COVID, porque pues la enfermedad no se ve, esto es un elemento importante, pues termina generando pues dicho componente. ¿Y en quién terminan descargándose? En el personal. Entonces, ese maltrato que fue pues reiterativo durante muchos años, ahorita sí que es mayor en algunas zonas del país, con amenazas, les ha tocado salir escondidos. No sabemos, porque todo esto es tan impredecible, que en próximos días, cuando ya tengamos un nuevo pico, que ya está empezando a presentar en algunas zonas, como en San Andrés, o en Cali, si ustedes revisan, en San Andrés donde se tenían los casos controlados, ¡pum!, se hace la apertura turística. No estoy haciendo juicio de valor porque San Andrés depende
de esos elementos en este momento están a punto de cerrar. Entonces, y eso nos lleva a preguntarnos cómo una población tan vulnerable, y sí, decimos con orgullo que tenemos a San Andrés y no lo ayudamos, o inclusive estigmatizamos a la población de San Andrés y ver lo que está ocurriendo. Termina abriendo la isla y lo entiendo perfectamente porque la gente se estaba muriendo de hambre y eso pues iba a llevar por las faltas de controles, y así digan que un avión es estéril, que no es del todo cierto, pero pues uno no se puede poner a contradecir, pues eso termina generando pues una serie de condiciones como la que se están presentando. Uso adecuado y racional de los servicios también es importante, porque esto implica que si yo tengo una enfermedad controlada y voy muy bien, el pedir una cita, porque aunque es recomendable que uno tenga citas para llevar el control, para mantener la salud, hay personas que pueden llegar a abusar de este componente y eso disminuye la oportunidad para que otros accedan. Entonces, esa mirada de que la salud no es solo mía, la salud es un acuerdo y una construcción colectiva, nuevamente, cumplir las normas del sistema, claro, esto está en una crisis y hay que cumplir, actuar de buena fe, eh, suministrar información suficiente y oportuna. Porque claro, yo digo, no, si yo digo que es que estoy enfermo y me duele de 10 sobre 9, pues me van a dar incapacidad por más días y no voy a trabajar y no estoy actuando de buena fuente. Porque claro, el tener una incapacidad, eso implica que del sistema de salud se va a pagar dicha incapacidad dependiendo de los días. Entonces, en ocasiones a veces, pues no, nos utilizamos trampa para podernos lucrar del sistema. También tenemos culpa y contribuir solidariamente. Esto también es un tema cultural. Yo he visto en muchos sitios, en la experiencia que he tenido en servicio social obligatorio, que por ejemplo la mamá del alcalde es subsidiada y está en programas subsidiados del Estado, la mamá del alcalde, y uno sabe que tiene recursos, y lo he visto en muchos municipios. Por eso el puesto más se pelean de las elecciones es del coordinador o director del FISBEN, porque es el que se encarga. Entonces, una de las características, y ustedes pueden decir que este país es corrupto y todo lo que quieran, pero que el país tenga esas características no implica que uno va a permitir y va a perpetuar dicha corrupción. Uno tiene que cumplir con esas características y dentro de ellas está contribuir solidariamente. Entonces, si ustedes se fijan, al tener en cuenta estos deberes y derechos, pues eso recapitula lo que es este marco cultural de lo que significa. Y pues aunque pudo sonar, y yo soy repetitivo en algunos comentarios, como un juicio de valor, implica reconocer dichos elementos. Asimismo, se explica que hay sujetos de especial protección, que son sujetos que les tenemos que dar más cuidado. Uno podría decir que este es el verdadero enfoque diferencial, o como se conoce inclusive en el marco normativo, claro que así es. En donde tenemos niños, adolescentes, embarazadas, desplazados, violencia, adulto mayor, discapacitados, etcétera, que requieren una protección adicional. Asimismo, también se habla de la garantía y mecanismos de protección del derecho fundamental, en donde las personas tienen que tener la capacidad o la posibilidad de participar, porque Colombia tiene dentro de los niveles de participación, pues tradicionalmente, y eso lo saben nuestros tomadores de decisiones, no es que sea muy participativo, porque se considera que la participación es yo hago una reunión o hago una convocatoria, ustedes escuchan, yo hablo y yo tomo las decisiones, pero la participación tampoco implica y ustedes pueden estar en contra de lo que estoy pensando, en irse en vías de hecho. Hay vías de derecho y hay mecanismos que hay que exigir para poder garantizar. También es importante las redes de servicios, la prohibición en la negación de servicios de salud y también se habla de las prestaciones de salud. En esas prestaciones de salud es que uno explica estamos actualmente en una polémica por la vacuna para el COVID-19, porque nosotros como país nos hemos demorado para poder establecer los mecanismos, aunque el COVAX ya estamos inscritos y salió esta mañana noticia que los países que están vinculados al COVAX van a tener unos mayores descuentos, se van a tener mayores dosis, pues hay algunos elementos que por normativa de la ley estatutaria, porque la ley estatutaria es muy compleja de derogar, tendría que tener otra ley estatutaria, y las leyes estatutarias se demoran dentro de su proceso, pues implica que en el país se prohíbe, o sea, no se puede
o no se puede garantizar, o sea, el sistema no garantiza todo lo que sea con propósito cosmético, o que no haya evidencia de seguridad o efectividad, que sea experimental o servicios en el exterior. Entonces, si ustedes observan, incluso cuando se tuvo la polémica de la vacuna de algunos países, como la AstraZeneca o la vacuna rusa, pues algunos decían, ¿y por qué no las tenemos? ¿Y por qué no las compramos? Primero, recuerden, si no hay evidencia o seguridad, no se han pasado todos los estudios clínicos, pues no se puede asumir, o sea, así se quiera, lo que pasa es que acá le dieron un toque político, pues no se puede. Y si es experimental, menos. Y si tiene algunas características, entonces esto es muy importante. Y cuando se fue a hacer el vínculo y el contrato, pues nos enfrentamos a esto. O sea, es un tema menor. Este es un tema específico que hay que tener en cuenta. Asimismo, hay otro elemento importante y en esto yo les pido la altura suficiente. De acuerdo al Tribunal de Ética Médica, pero también lo determina la ley estatutaria, hay que propender por solucionar los conflictos en los profesionales de salud de la manera más respetuosa. Yo he visto colegas que particularmente hablan mal del otro. Eso inclusive va en contra al Código de Ética Médica. Eh, Uno tiene que ser muy respetuoso y uno tiene que solucionarlo de la manera más participativa. Si uno tiene algún conflicto, se soluciona, pero no es hablando mal del colega delante de los pacientes, porque eso también nos ha lesionado y ustedes lo hacen, porque uno también lo puede percibir o en general se hace, pero procuren no hacerlo porque esto está establecido e inclusive tiene un imperativo ético. Y aquí viene otro elemento importante. Por ejemplo, yo recuerdo una discusión que tuve la semana pasada en una asociación profesional. Ustedes sabían que, por ejemplo, desde la Organización Panamericana de la Salud, entidad en la cual, a pesar de que yo pertenezco a la Universidad de La Sabana, también estoy representando hoy, todo lo que venga de la industria farmacéutica o tabacalera no es susceptible a promocionarse por la Organización Panamericana por un claro conflicto de interés. Y eso está establecido. Y en el mismo sentido, la ley estatutaria toma esas características porque se establece que se prohíbe el constreñimiento, presión o restricción para poder formular. O sea, la autonomía profesional se mantiene y se prohíben las prebendas o dádivas. Y este tema sí que es polémico. Cuando yo este tema lo he discutido con residentes, me dicen, ¿y quién me va a pagar el Congreso? Qué pena. Pero es que cuando uno recibe prebenda o dádiva, está yendo en contra de la ley estatutaria. Y ustedes, si se dan cuenta, a veces cuando se promueven es porque indirectamente o de manera disimulada quieren vender la formulación de determinado medicamento. Y bajo esto, pues, si ustedes revisan, pues está mal. Y porque uno debe tener, o sea, uno debe tener desde el punto de vista ético, formular o recomendar lo que dice la literatura, no lo que externos me quieran mencionar. Porque particularmente bajo estas características, lo que buscaba la ley es que la salud no fuera un negocio, porque esta autonomía sí que ha estado coaccionada, como el caso del cartel de la hemofilia o, por ejemplo, el cartel de las ARLs en una zona determinada del país, en donde se cambia la autonomía profesional. Eran pacientes que no necesitaban un determinado procedimiento y pues terminaban apareciendo. O incluso se han visto en algunos sitios, y eso ocurre en el país, que pacientes que no son diabéticos ni hipertensos son catalogados para poder ingresar a programas. Eso no va en contra de la autonomía profesional. Claro, eso implica mayor costo para el sistema y si yo tengo mayor costo para el sistema, le estoy quitando la oportunidad para la mayoría de la población. Y en esto hay que ser muy cuidadoso, porque es que los recursos son de todos, son recursos públicos y eso a veces cuesta. Los recursos no son infinitos. Claro, solo tiene una gran cantidad de recursos, pero hay que tener esas características. Pero lo que me llama la atención también es el respeto a la dignidad de profesionales y trabajadores, condiciones laborales justas. Aquí ya, pues, los tomadores de decisiones ya no les gusta. Y yo no he visto hasta el momento a un médico o a otro profesional colocando una tutela porque no lo respetan esto, porque a veces lo desconocemos, creemos que el derecho a la salud va para los pacientes, pero también implica para nosotros. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de tener una discusión con un grupo de concejales de Cundinamarca, es una asociación
concejales no, de personeros, que en teoría están llamados a garantizar los derechos fundamentales de la población a la cual cubren, y uno de los personeros presumía que le había hecho cambiar a varios médicos, que porque médicos rurales, que porque no le formulaban lo que él quería, y él prácticamente los amenazaba. Cuando yo le dije eso, cuando escuché, lo primero que le dije es, pero recuerde que usted está yendo en contra de la ley estatutaria. Y él me decía, ¿por qué? La ley estatutaria a la salud no es solo para los pacientes, también está para el médico. Y lo primero que me contesta, pero eso no aplica, esa tutela nunca saldría. No lo podía creer que un personero, abogado, conocedor del derecho, no entendiera que se le podía abrir un proceso disciplinario por incumplir y coaccionar o presionar la formulación médica. Y eso ocurre y a veces lo desconocemos. Y esta ley es más desconocida de lo que ustedes creen. Asimismo, también se destaca esa importancia de informar en salud, de divulgar procesos científicos y esa política farmacéutica. Esta política farmacéutica tiene una conexión directa acá. Colombia, por nuestro grado de corrupción, y esto pues es inherente a nosotros, los medicamentos no tienen una política farmacéutica que favorezca los intereses de la población, favorece los intereses de la industria farmacéutica. Por eso les decía que recibir prebendas o dádivas no dice, ay, pero es que el congresito es un almuerzo. E incluso, si ustedes se dieron cuenta, salió un proyecto donde ustedes tenían que reportar lo que recibían y a muchos no les gustó, porque es que se sabe que el 5% de los médicos se ganan en prebendas o dádivas hasta 500 millones de pesos al mes. Y esto se conoce y nadie lo va a tapar con un dedo. La mayoría, evidente, pues por un esferito, por un cuaderno, pues no pasa nada. Pero normalmente los médicos que son los que se lucran por la formulación de determinados medicamentos, y esto está documentado, pues son los que más, y son de sociedad científica en este tipo de normativa. Y esto tenía que ver con la reforma tributaria, entonces decía que tenemos que reportar todo. Pero hay que conocer el trasfondo del asunto. Y en la política farmacéutica se decía que los precios de medicamentos tenían que ser equiparables a la política internacional, porque nos estaban vendiendo los medicamentos más caros comparados con otros lugares del mundo. Y este fue una lucha que el ministro Gaviria quiso dar, pero llegaron senadores de Estados Unidos e inclusive senadores colombianos financiados por la industria farmacéutica, nuevamente, prebendas o dádivas, igual conflicto de interés, que han hecho que esa política de regulación a los medicamentos no sea una regulación adecuada. Entonces, mientras todas esas características, todos esos factores terminen influenciados, va a ser muy difícil y eso va a perpetuar cada vez más a tener mayores desigualdades sociales y eso es muy propio de este país. Entonces, basado en lo anterior, es por eso que en este proceso formativo resulta importante reconocer ese componente normativo, esas características. Yo sé que fueron 5 diapositivas y pues digamos que me pasé un poquitico y que hicimos una discusión importante y es por ese motivo que este módulo está organizado para poder avanzar en dicha discusión. Entonces, dentro de las actividades pendientes, ya para avanzar, vayan pensando en las preguntas, si quieren vayan formulándolas o vayan levantando la mano mientras explico el módulo. Pues la idea es que en las actividades de familiarización muchos faltan por la foto. Y esto, como les decía, hace que esa relación virtual no sea tan fría. Es importante y he visto que algunos ajusten el nombre, porque este es el nombre que va a quedar en el certificado y yo después no puedo emitir certificados. El certificado queda emitido de manera importante. En cuanto al módulo número 1, que era de determinantes sociales y equidad, esos elementos conceptuales, quienes no hayan participado, lo más importante del foro, de acuerdo a las escalas de evaluación, no es que ustedes respondan las preguntas. Lo más importante es la interacción, ese diálogo de saberes. Ustedes han percibido acá que tenemos personas de distintos niveles, médicos recién egresados, profesionales que en nivel de maestría, personas con nivel de doctorado. La idea es que se haga un diálogo de saber si entre todos puedan discutir. Hay distintas profesiones, hay distintos elementos. Entonces, quien no participó en el foro número 1 o quien piensa participar, participe a modo de conclusiones, que se integró, que avanzó. Y asimismo, en los foros que vienen más adelante, procuren tener ese estilo. Lo más importante no es una participación larga,
un monólogo que nadie los va a leer, sino es interactuar, hacer ese diálogo de saberes. Y eso, pues, a pesar de que hubo una participación que, pues, fue importante, pues, el promedio de participaciones fue de 1.5, todavía sigue siendo un debate corto, entonces los motivamos a que sean participaciones cortas, concretas, manifestando su punto de vista y de forma argumental. Y la tarea del módulo 1, como les mencioné al inicio de la sesión, debido a que ingresaron hasta hoy algunos participantes que no pudieron matricularse, ha sido extendida hasta el día lunes. Es la única extensión que se tendría, porque ya arrancaríamos ya en forma. Y este primer módulo también tiene ese proceso de introducir lo que era el diplomado, pero también ya asumir esa disciplina para poder continuar dentro de ese proceso formativo, sin ser conductista desde el punto de vista pedagógico, sino todo lo contrario, asumir una disciplina que nos lleve de una forma constructivista y cognitivista, si no lo quisiera decir de esa manera, o incluso conectivista, a integrar esos elementos que están diseñados para este propósito. Es por eso que el módulo pues tiene una descripción, unas lecturas y tiene unas actividades de aprendizaje. Y se enfoca particularmente en dos elementos. La normativa en salud en Colombia, realmente relacionada con determinantes, y ustedes van a ver que lo que mencionaron es lo que ya está determinado, y el elemento de acceso y cobertura universal en la salud. Conversando con la Organización Panamericana, lo que es atención primaria en salud renovada, acceso y cobertura universal, las redes integradas, todo va hacia la misma línea, esa integración de atención primaria y determinantes sociales. Por eso el tema de acceso y cobertura universal en salud termina siendo fundamental e importante. Recuerden que está en la pestaña número 2 y que ustedes tienen esa posibilidad de seguir avanzando. Y dentro de las características de la normativa está el plan decenal, pero están unas páginas recomendadas, está la ley estatutaria y no está el modelo integral, realmente está la política, unas páginas recomendadas de la política de atención integral y está el de acceso y cobertura universal. Recuerden que es muy importante esa posibilidad de hacer gestión de la información y la lectura para poder integrar esos elementos conceptuales. Aunque hoy vimos algunos de estos elementos y con eso eventualmente junto con el video se podría avanzar en hacer una discusión importante, también ustedes pueden revisar secuencialmente estas características. En el mismo sentido, miren que aquí dice 12 de octubre, ese día es festivo, y a pesar que la tarea se extendió el plazo, eso mismo no va a ocurrir en el módulo número 2. Y aquí quiero ser enfático y hace parte de la metodología que estaba diseñada, porque del total de los participantes, solo el 80% ha entregado la tarea. Y eso va a llevar a problemas en los siguientes módulos que sí están diseñados a cumplir los plazos. Recuerden, son 2 semanas. Y dentro de las actividades que se resumen en el video, el foro y un taller, ya no es tarea, es que ustedes puedan pues, revisar las lecturas y revisar los videos. Van a tener el foro y el taller. Prácticamente son, aquí tienen los videos del módulo, pero en el foro y el taller, porque hay unos videos, estos son 3 que resumen, como les digo, o sea, eso que mencionó Isabel y mencionaron muchos, tienen toda la razón. Plan decenal, ley estatutaria y política, no menciona la atención primaria porque directamente no la menciona, pero uno lo puede percibir indirectamente. ¿Qué causas identifican para alcanzar un verdadero acceso universal a la salud? O sea, ¿por qué causas o qué elementos requeriría Colombia? ¿Cómo garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia? Una pregunta importante. ¿Cómo desde la normativa en Colombia se favorece o se limita el cumplimiento de los elementos del enfoque equidad y los determinantes sociales? Las 3 preguntas casi que son la misma. Entonces, para poder hacer una reflexión amplia. Y hoy mismo pueden iniciar, no tienen que revisar las lecturas para empezar a responder. Yo lo haría de forma estratégica. Y el taller, que también se diseñó de forma estratégica, recuerden, no dejen llegar hasta la fecha. Ustedes tienen que realizar un mapa conceptual o mapa mental. La normativa en Colombia con el abordaje de los determinantes sociales, pruebas, barreras y oportunidades. Ahí está la normativa, entonces hay que hacer un mapa conceptual que haga este resumen y lo integre. Por eso yo lo preguntaba al inicio. Entonces ya como queda un poco claro, pues va a ser muy sencillo. ¿Y en qué consiste el taller? El taller tiene 2 partes. La primera parte consiste en el envío. El envío es hasta la
las 10 de la noche del 12 de octubre. Cuando ustedes hacen el envío y finaliza el plazo, inmediatamente de forma aleatoria, la plataforma, apenas finalice el envío, va a pasar a fase de evaluación o coevaluación. Y entonces a ustedes les van a asignar a 2 personas al azar de las que entregaron la tarea para que ustedes puedan coevaluar ese mapa mental o ese mapa conceptual. Esta tarea prácticamente sencilla. Me ha pasado que en ocasiones ustedes me piden o me lo envían a correo. No es muy útil porque yo no puedo calificar la calificación de manera automática y yo simplemente valido. Entonces es muy importante que tengan en cuenta los plazos, porque uno es el envío y la otra es la realimentación. Y la realimentación se activa desde el 13 de octubre a la medianoche y tendrán ustedes el plazo del siguiente módulo, estoy hablando de 15 días para hacer la coevaluación. Entonces, que si puedo activar nuevamente el envío del taller, no se puede, porque al activarlo nuevamente se borran todas las actividades y a veces es complejo, pero entonces les pido que estén muy atentos a ese taller. Entre más temprano lo puedan hacer, miren, son 2 actividades y esto particularmente, junto con las lecturas, contempla de manera integral lo que es la intensidad y la profundidad de lo que busca este módulo. Entonces, ya llegando, y me quedan 6 minutos ya para finalizar, quisiera indagar si tienen alguna pregunta o comentario, pues ya la hicieron al inicio, que ustedes pudieron discutir y se hicieron de manera específica. El formato ojalá sea o en Word, o en PowerPoint, o en PDF, ojalá en PDF. Utilicen formatos abiertos para que la otra persona lo pueda utilizar, o en JPG que lo pueda descargar, para que no sea para que no se requiera de un formato específico. Listo. Rafael menciona, no, había mencionado de la ley 1438. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna pregunta adicional o comentario? Muy bien. Entonces, adicionalmente en la plataforma, en los anuncios de coordinación, pero también en el cronograma está la fecha, pero en los anuncios de coordinación, ya desde mañana van a estar todas los enlaces de las sesiones sincrónicas que vienen más adelante. Y ese enlace, en general, para que lo tengan en cuenta y se vayan planillando, les va a dar a ustedes los elementos o las particularidades para entender o tener un estimativo de las fechas en las cuales finaliza el módulo. En la coevaluación, ustedes tienen que coevaluar a sus compañeros. Realmente es muy sencillo, porque pues un mapa conceptual no es tan complicado de hacer, y lo que se busca es que ustedes puedan coevaluar y puedan comentar, hacer comentarios. Realmente es más cualitativa la coevaluación a sus 2 compañeros. ¿De acuerdo, Isabel? Ojalá de forma propositiva, no de forma punitiva. Sí, la sesión se pudo guardar y ya como tuve propiedades, ya la pude desbloquear. Aparecerán también en los enlaces de en los anuncios de coordinación, en donde están las sesiones sincrónicas. Ahí mismo, eh, ahí mismo voy a colocar las grabaciones. Van a estar en YouTube, me demoraré un poquitico y apenas finalice voy a dejar de grabar esta sesión para que una vez ya se empiece a procesar, ustedes puedan tener esa posibilidad de tener la grabación, ojalá lo máximo 24 horas después. La sesión de hoy ya fue un poco más profunda. Isabel levantó la mano y luego Rafael. Isabel, adelante. Ya, listo. No, qué pena, es que me equivoqué aquí para escribir el chat. Ya No lo te que tenía, preocupes. lo que iba a preguntar ya lo escribí en el chat. Ok, Rafael. Sí, doctor Erwin, es una pregunta con respecto a lo que usted nos estaba hablando de la ley 1438, que Sí, introduce un señor. principio adicional al sistema de salud, que es la corresponsabilidad. Entonces, el moral hazard del que nos comentaba en la presentación no podría ser contrarrestado con ese principio. ¿Existiría algún modelo en este momento en el país que intente implementar esa corresponsabilidad en los usuarios del sistema? Es una muy buena pregunta, que yo también me la hago. No le tengo la respuesta textual, porque desde la ley 1438
varios académicos, varias entidades, hemos querido avanzar por esa cultura de autocuidado, autorresponsabilidad. De eso hay múltiples experiencias de personas que lo hemos intentado. Inclusive desde el marco normativo también se ha favorecido. En mi caso particular, el tema que trabajo con atención primaria en salud con base comunitaria o la atención primaria orientada a la comunidad ha buscado particularmente eso, incrementar la participación comunitaria o ese empoderamiento para las que personas tengan control sobre su salud y puedan participar en la toma de decisiones. Sin embargo, como el modelo, y esto no solo ocurre en Colombia, todavía es centrado en el hospital, en el especialista, en la enfermedad, pero también tiene muchos intereses económicos que, aunque no quise ser directo, y si quiero un escenario después de la grabación, se lo puedo mencionar, pues se oponen a que este modelo cambie, porque hay personas que les interesa o les conviene económicamente la enfermedad y eso hace que, pues, que sea más difícil. Y se lo voy a poner de la siguiente manera. Pues llegamos los saludistas y decimos, mire, es mejor hacer la actividad física y comer saludable. Y llega también el mercado, no digo la industria, el mercado y dice, no, mire, es mejor una hamburguesa y encima se la pongo con papitas y con gaseosa en un combo que puede llegar a ser más económico. Entonces, hay muchos elementos que son complejos y esa sensación de bienestar que tienen o que tienen las personas, pues también lleva de manera muy compleja. Entonces, es una lucha muy compleja, pero igual sí ha habido experiencias. Y incluso cuando se intenta romper ese modelo hospitalocentrista superespecializado, ahorita hay un proyecto de ley que hace todo lo contrario, la verdad, favorece los intereses de algunos, pero tenía elementos también favorables, porque me gustaba el tema de la medicina familiar. La medicina familiar tiene unos elementos favorecedores en la atención primaria, pero estaba desvirtuado por otros elementos, y fueron los mismos médicos familiares, por temor a lo que ocurrió en España, porque en España se hizo formación de manera masiva. Claro, entonces todos eran médicos familiares y nadie era médico general. Entonces acá, pues los mismos médicos familiares y con otros especialistas, pues temieron a esa formación masiva y eso pues también termina impactando en los ingresos de un grupo de profesionales. Recuerden, todo lo malo que tiene el sistema tiene un origen económico, tiene un origen lucrativo. Y mientras esas características no se quiten, pues va a ser muy difícil quitar eh, o superar esa falta de autorresponsabilidad en salud. No sé si le respondí. Igual, como le digo, es complejo, pero pues digamos, la idea es poder avanzar esa autorresponsabilidad. Y es un elemento importante porque incluso eso tiene una relación directa con los determinantes. Porque también, o sea, el tema no es tampoco, y les pido excusas, que si llega a la población no es que tienen que comer saludable, pero doctor, yo solo puedo comer una salchicha o un huevo porque no tengo nada más que comer. Y eso implica también un principio de realidad, buscar esas condiciones para que esos elementos de autocuidado se puedan, pues digamos, transmitir mejor a la población y aplicar. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces, pues aunque tiene la mano levantada, no sé si alguien más la tiene. Entonces, Camila, revise. Digamos que no le querría responder, revise las indicaciones. Eh, por favor, porque ahí digamos, porque si le responde estaría siendo conductista, pero revise, porque usted puede integrar la nacional o internacional o la nacional como usted lo determine, pero entre más integral sea el abordaje, muchísimo mejor. Recuerden que para eso están las lecturas. Listo. Entonces, pues les pido excusas, son las 6:32. Normalmente estas sesiones sincrónicas son de hora y media, a veces de una hora, pero hoy por el inconveniente. Y recuerden que particularmente, fueron 10 diapositivas. Y cómo con esas 10 diapositivas se puede llegar a avanzar. Si no hay preguntas adicionales o si las hay, los convido a que empiecen a hacer la discusión en el foro, incluso ahora mismo, para llegar a promover esa discusión entre los diferentes participantes. Pues muchísimas gracias. No les quito más tiempo en la noche de hoy. Y exactamente la grabación